Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos. Y en este caso vamos a comenzar nuestros tutoriales de escote redondo. Aquí vamos a estar mostrando cómo calcular la caída del cuello. Y para eso nosotros vamos a necesitar mínimo una medida. Esta puede ser o el ancho del cuerpo o el contorno de cuerpo. Porque contorno de cuerpo dividido en dos me va a dar a mí el ancho del cuerpo. Entonces, cualquiera que nosotros tengamos me va a servir para el cálculo. ¿Por qué necesitamos esta medida? Porque a través de esta medida y las fórmulas de proporción, nosotros podemos calcular tranquilamente la caída de este escote redondo. Lógicamente, una vez que nosotros calculamos el ancho y el alto del cuello, sí o sí vamos a tener que utilizar nuestra muestra 10 por 10 para poder convertir esto a puntos y a hileras. Pero lo importante aquí va a ser poder obtener el ancho y el alto de nuestro cuellito y también qué tipos de variaciones nosotros podemos generar. Para que nosotros podamos entender este cálculo del escote redondo, voy a estar utilizando una medida de ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que estamos utilizando un ancho de cuerpo de 48 centímetros y me voy a estar ayudando con las fórmulas de proporción. Para poder sacar los sectores, módulos o partes de nuestro cuellito, nosotros vamos a tener que tomar esta medida de ancho del cuerpo, que en nuestro caso va a ser 48 centímetros, y lo vamos a tener que dividir en 4. ¿Qué tenemos nosotros al dividir esto en 4? Voy a tener la medida de la sisa, la medida de los hombros y lógicamente la medida del cuellito. Los hombros, el cuello, y si tomo este módulo o esta parte y la divido en dos, voy a obtener la medida de las sisas. Aquí lo que más me va a interesar, lógicamente, va a ser el ancho del cuellito. Es a través de esta división en 4 y separación en módulos o partes que yo voy a obtener un suétercito perfectamente armado con la medida de los hombros, el ancho del cuellito y lógicamente la medida de la sisa. La altura de la sisa también nosotros la vamos a necesitar porque es a través de la altura de la sisa es como calculamos nosotros la caída y lo más importante, la cantidad de hileras involucradas. Esto también lo vamos a hacer nosotros rápidamente con una medida proporcional. Vuelvo a utilizar la misma medida que es el ancho del cuerpo. Ancho de cuerpo dividido 3 más 5 centímetros, como me indica la fórmula, es como yo voy a obtener la caída. Claro está, nosotros vamos a estar trabajando con la caída básica, pero hay que recordar algo, por favor. Una vez que nosotros generamos la formita del cuellito, tendemos a levantar todos los puntos y generar la altura del elástico o la pretina. Nosotros vamos a repasar todo este cálculo y voy a mostrar las pequeñas variaciones que vamos a tener. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es calcular el ancho de este cuellito. Y para eso voy a tener que dividirlo en sectores, partes o módulos. Tomo los 48 centímetros, lo divido en 4 partes, módulos o sectores y cada módulo va a medir 12 centímetros de ancho. 12 centímetros entonces va a ser la apertura de este cuellito o el ancho del cuello. Pero también esto puede modificarse a gusto personal. De hecho, esta es la opción básica, pero también hay una opción ampliada. Para la opción de cuello ampliada hay dos versiones básicas también. Miren por favor cómo se modifica ahí el ancho del cuello. De hecho, también la curva se va a ver modificada. Esto depende de qué tipo de cálculos nosotros podemos realizar o básicamente qué tanto los queremos modificar. Pero en este caso nosotros vamos a estar mostrando el cuello básico. Pero si a ustedes les interesa, por favor comenten y yo voy a mostrar también las dos opciones de cálculos de cuello ampliado. Una vez que nosotros calculamos el ancho del cuellito, va a venir el alto. Y para el alto nosotros vamos a tener que utilizar la medida de la altura de la sisa. Recuerden la fórmula, por favor.
Ancho del cuerpo eran 48 centímetros. Esto lo voy a dividir en 3 y al resultado yo le voy a estar sumando 5 centímetros. Y la altura de esta sisa desde el hombro hasta justo abajo de la axila va a ser 21 centímetros. Para calcular nosotros la caída del cuellito, estos 21 centímetros los voy a volver a dividir en 3. Y la caída del cuello básico es 1/3 de esta medida. Pero mucho cuidado, hay dos caídas de cuello. Uno, la básica y otra la profunda. Por ahí la caída de cuello profundo ustedes lo conocen más como cuello en U. Y aquí, para este cuello profundo, yo voy a estar trabajando con 2/3 de la altura de esta sisa. Entonces ahí nosotros podemos tener una gran variedad de caídas de cuellos. Sin mencionar que si nosotros también jugamos con la medida de ancho y la forma de la curva, vamos a tener una enorme variedad de formas de cuello redondo. Es más, nosotros jugando un poquito con los cálculos y con las vueltas acortadas que a mí me gustan tanto, podemos obtener cuellos muy variados y muy llamativos. En nuestro caso nos vamos a quedar con la medida del cuello básico y voy a estar trabajando solamente con 1/3 de la medida de la altura de la sisa. Entonces voy a decir 21 centímetros dividido 3 me va a dar a mí 7 centímetros de alto. Y eso va a ser lo que nosotros vamos a estar calculando y de hecho es lo que nosotros tenemos en nuestro primer ejemplo. En este ejemplo yo voy a tener una apertura de 12 centímetros y una caída de cuello de 7 centímetros. Aquí yo lo traje un poquitito en escala para que ustedes lo puedan ver, pero esta sería la medida de nuestro cuellito básico. Para estos otros cuellitos, que son los más amplios, sigo trabajando con la misma profundidad, 7 centímetros. El único cambio que yo obtuve fue el ancho. Y ahí claramente ustedes pueden ver que hay una diferencia bastante grande. Aquí yo ubiqué un poquitito los tres cuellos para que ustedes puedan ver cómo hay una variación cuando solo toque una medida, el ancho del cuello. Imagínense por favor las variaciones que vamos a tener si también empiezo a tocar la profundidad. Y así, a través de esta única medida, nosotros podemos calcular cómo realizar nuestro escote redondo.